Estamos abordando, hermanos, este mensaje pero tan importantísimo del profeta Miqueas para el pueblo de Israel, allá, hermanos, unos 800 años antes de la venida de Cristo. Estuvo el ministerio activo de este profeta a lo largo de muchos años en la historia de Israel. Y cuando Dios mira, hermanos, a su pueblo andar, Dios, hermanos, se ve en la motivación de anunciar al pueblo la situación de lo que están ahí viviendo, a fin de Dios no castigar al pueblo, sino más bien de bendecir al pueblo. Dios tiene esa característica, hermanos, y es de que antes que suceda algo, Dios nos advierte. Amén. Dios nos advierte. ¿Por qué nos advierte? Porque es la voluntad de Dios que no perezcamos, sino que cada uno de nosotros vivamos, experimentemos su bien y su misericordia. Así de que en lo que hemos hablado la semana anterior, hace ya 2 domingos iniciamos con esto, pero permítanme, hermanos, compartir con ustedes en esta mañana 3 cosas, lo que yo le he puesto, hermanos, las 3 cosas más importantes de la vida cristiana. Si tú te pones a pensar en este momento como creyente, ¿qué es lo más importante en tu vida como cristiano? ¿A qué le damos más prioridad nosotros en la vida cristiana? ¿Qué es lo que nosotros tiene más valor en la vida cristiana? Cuando podemos hacer toda una suma de todas las cosas que podemos considerar importante en la vida cristiana, ¿a qué conclusión o a qué resultado llegamos? La Biblia, hermanos, es muy clara, muy objetiva y muy tajante en enseñarnos a nosotros 3 cosas, las 3 cosas más importantes en la vida cristiana. Estas 3 cosas estuvieron presentes en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es más, la vida y el ministerio del Señor Jesucristo funcionó y logró el propósito precisamente por estas 3 cosas en su vida. En nuestra vida, de igual forma, hay 3 cosas que son sumamente importantes y de las cuales va a depender que tu vida como tal individualmente y tu servicio individualmente a Dios sean agradables. Si no tenemos estos elementos en nuestra vida, yo tengo la obligación sana de decirte que nada de lo que hemos hecho entonces ha sido agradable. Si estas 3 cosas no están presentes en mi corazón, hermano, no importa cuánto nos hayamos desgastado o cuánto dinero hayamos invertido en algo. Si no tenemos estas 3 cosas, nada de lo que hemos hecho ha sido agradable a los ojos del Señor. Y les hablo del mensaje de Miqueas, capítulo 6, verso 8. Dice así: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Las 3 cosas más importantes en la vida cristiana. Hacer justicia. Dijimos el domingo anterior rápidamente de que la vida cristiana es una vida de un trabajo continuo. Dijimos que la vida cristiana es una labor de todos los días, de 24 horas al día, de 7 días a la semana. Nadie puede tener una verdadera vida cristiana si no está continuamente trabajando en esto. Pensar de que la vida cristiana solamente está asociada a un domingo o a una actividad X de una iglesia, pensar eso, entonces significaría que no tenemos verdadera vida cristiana, porque la vida cristiana, según la Biblia nos enseña, es de un hacer continuo, es de un trabajar de todos los días, es de un esforzarse todos los días, es de un levantarse todos los días con una conciencia clara de que este día, por ejemplo, este día que Dios nos está dando, este domingo 22 de mayo, hermanos, es un día que Dios nos ha dado para que usted y yo nos pongamos las pilas, que usted y yo nos esforcemos en hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos, lo que Él espera que usted y yo hagamos. No es la intención de Dios únicamente darnos la vida hoy para que nosotros hagamos lo que querramos en nuestro corazón. Dios nos dio hoy la vida para que usted y yo construyamos, nos preparemos en nuestro corazón, edifiquemos nuestra vida, nos desarrollemos en la perfecta voluntad de Dios. A veces pensamos de que la vida que el Señor nos da es para que usted y yo, pues, en un buen sentido, pero en el sentido que quiero mencionar esto de que a veces pensamos que lo que Dios nos da o la vida que Dios nos da es para hacer fiesta.
Eso significa ser loco en nuestra vida. No, la vida que Dios te da, la vida que Dios te regaló hoy, es para que tú la puedas consagrar, la puedas dirigir en la perfecta voluntad de Dios. Y eso tiene que ver con un hacer diario. Yo no sé si usted ya descubrió que la vida cristiana requiere de trabajo, o alguno se despierta y ya tiene vida cristiana. Usted se despierta, se sale de la cama, se baña y usted ya tiene vida cristiana. No, no funciona. Es más, usted un domingo, usted se despierta, se levanta, se baña y se viene a la iglesia y canta. ¿Usted ya tiene vida cristiana por eso? No, para nada. Porque eso lo hace Raimundo y todo el mundo. Pero construir una vida cristiana en la voluntad de Dios, según la Biblia, son otros 100 pesos. Porque ya se requiere de conciencia, se requiere de estar atento, se requiere de estar diligentemente trabajando en eso. Eso es vida cristiana. La vida cristiana no es un asunto de que salta cada día, no, hay que construirla. Por eso, el mensaje que estamos compartiendo, hermanos, tiene que ver con esa necesidad. Así de que vamos a continuar entonces en esta mañana. El domingo anterior hablamos acerca de la justicia, explicamos que es justicia, que la justicia tiene que ver con justicia ante Dios y tiene que ver con justicia con las personas que nos rodean, ¿verdad? Hablamos de todo eso. Hoy vamos a ver lo siguiente, vamos a hablar de lo que Dios espera. El texto dice, ¿qué es lo que Dios te ha enseñado? ¿Qué es lo que Dios espera de ti, hombre? Lo que Dios espera de ti es que ames, No, hermanos. Mire la Biblia de verdad. Mire su Biblia. Dios nos pide y espera de cada uno de nosotros 3 cosas. No espera más de esto. Solo espera 3 cosas. Mira qué fácil Dios presenta toda esta situación en nuestra relación con Él. Dios espera 3 cosas. Lo primero que Dios espera es que nosotros hagamos justicia, practiquemos justicia. Es lo primero que Dios espera. Lo segundo que Dios espera es que usted y yo amemos. ¿Es así? Lo que Dios espera, hermanos, de nosotros es que usted y yo amemos misericordia. Mire lo que dice el texto. No dice que tengas misericordia, dice que ames misericordia. Esa palabra amar o amor, hermano, no es un asunto súbito, no es un asunto de casualidad, no es un asunto que nació simplemente. El amor no nace. El amor no es un asunto que espontáneamente aparece en un momento ahí de romanticismo y apareció el amor. No. El amor, señores y señoras, es una elección de vida. Diga, el amor es una elección. Otra vez, el amor es una elección. Así que nadie nace amando. Aprendemos y decidimos amar. Usted no conoce a una muchacha y aunque en la sociedad el concepto que existe es de que, Chonita, sentate y socale. Ok. Nadie, hermanos, simplemente conoce a una muchacha y dice, aunque sea el corridillo, lo típico, te amo. Pero ese mocoso o ese viejo no sabe lo que está diciendo. Y ustedes, chicas, debieran de tener seria preocupación cuando escuchan a alguien que de primas a primero le dice es que te amo. Usted debe darse de cuenta que estás ante alguien que ignora esa palabra y ante la inmadurez de una persona. Porque para amar tú necesitas elegir amar. Y cuando yo elegí amar a mi esposa, hermano, simple y sencillamente estoy haciendo una elección de por vida, donde conscientemente yo tengo que sentarme fríamente, tengo que analizar de que no todos los años que me restan por delante va a ser igual a aquella jovencita que conocí de 18 años fue cuando te robé, ¿sí? Ok. Tengo que ser consciente de esa verdad.
Tengo que ser consciente que a medida que van pasando los años, muchas cosas van a suceder y que no le va a ser posible mantener de repente aquella belleza con que yo la conocí hace tantos años en mi vida. Pero yo elegí amarla así. Usted eligió amar hacia su cónyuge. Así que no se quiera salir del saco en esta mañana, porque usted eligió amarla. Si es hacendosa, elegiste amarla así. Si es vaga, la elegiste amar. Lo siento, pero tendrás que aprender a construir tu vida en base a eso, porque tú elegiste amarla. Así que cuando tú despiertas y miras aquellas greñas en tu esposa o en tu esposo, tú no puedes decir, caramba, pero ¿en qué momento se hizo eso? No, tú la elegiste así. Note que Dios no está diciendo que tú sientas misericordia, no, Dios te está invitando, y lo que Dios espera de usted y de mí es a que tengamos una elección por la misericordia. Que ante las dificultades propias de la vida yo aprenda a elegir hacer misericordia. Porque el no elegir esto te pone a distancia en tu relación con Dios. No puedes relacionarte con Dios y no podrás relacionarte con los que están a tu alrededor. Por eso Dios, en el mensaje profético del profeta Miqueas a la nación de Israel y de Judá, le dice que lo que Dios espera de ellos es que aprendan a amar misericordia. Diga, hay que amar misericordia. Amar misericordia. Usted debe de aprender a elegir eso. En la vida de Jesús y en su ministerio, Él eligió amarnos. Él eligió hacer misericordia con nosotros. Él no estaba obligado, ni nosotros éramos merecedores, pero Él tomó la elección única, personal, de decir, elijo hacer misericordia con ellos. Y el resultado de esa elección es usted y soy yo en esta mañana, en este lugar. Así de que hay un fruto a esa elección. Hay una bendición detrás de esa elección. A como hay una consecuencia cuando no elegimos hacer misericordia o amar misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es misericordia para usted? Muchas veces en nuestra vida cristiana hemos hecho mucho romanticismo alrededor de la palabra misericordia. Hablamos de la misericordia de Dios, cantamos, exaltamos la misericordia de Dios. Hablamos entre nosotros de tener misericordia, pero a veces no sabemos qué es misericordia. ¿No es cierto? Si tú trataras de definir en esta mañana misericordia, ¿qué es para ti misericordia? Misericordia es la actitud bondadosa que alguien puede mostrar hacia alguien en necesidad. Misericordia tiene que ver con una actitud, con una disposición del corazón, que es una disposición bondadosa hacia alguien que está en una necesidad. Eso es lo que se nos enseña, o la definición más clara acerca de misericordia. Pero en el aspecto humano, en el idioma español, pero en el aspecto bíblico, la misericordia es... ¿Alguien sabe qué es la misericordia en el aspecto bíblico? Misericordia, hermanos, es no recibir lo que nosotros merecemos en el contexto bíblico. La Biblia nos habla de misericordia y de gracia, pero cuando la Biblia habla en su contexto bíblico de misericordia, está hablando acerca de la acción que Dios toma para con nosotros, de no darnos lo que merecen nuestros pecados. Así que Dios está pensando en dos cosas para su pueblo. Número uno, que la gente de Él, sus hijos, su pueblo, su iglesia en este tiempo, tenga la buena actitud bondadosa para poder hacer algo bondadoso a aquella persona que lo necesita.
Pero tiene que ver, hermanos, también con el perdón. Tiene que ver con el hecho de no descargar de repente nuestra ira sobre alguien que nos ha ofendido, porque elegimos, antes de descargar esa ira, elegimos hacer misericordia. Eso significa perdonar. Así que lo que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel es que ellos sean capaces, que ellos amen tener esa actitud, que ellos se apasionen, se interesen por tener esa actitud de ser generoso, de ser bondadoso ante la necesidad de otros, pero también de tener la capacidad de poder perdonar. ¿A cuántos de ustedes les es fácil perdonar? ¿A cuántos les cuesta perdonar? Arrepiéntase, porque si no está perdido. Hermanos, esto es lo que Dios le pide al pueblo. Pero llevemos esto a la escena real allá, en los tiempos del profeta Malaquías, como dije, 800 años antes de la venida de Cristo. Recuerde, tan solamente lo diré rápidamente para que lo recordemos, de que el pueblo que Dios había establecido, lo había establecido bajo una ley. Y la ley era una ley de equidad. Eso significa de que todos tuvieran lo suficiente de acuerdo a sus necesidades, que todos tuvieran lo que necesitaban. En los tiempos del profeta Miqueas, se levanta una generación de hombres que no tienen temor de Dios ni respeto a la ley. Y ellos comienzan a crear toda una generación contraria a lo ideal de Dios como pueblo. Entonces los ricos comienzan a enriquecerse a base de la necesidad de los pobres. Comienzan a pagarles menos, comienzan a robarles sus frutos, les roban sus tierras, les roban sus casas y los expulsan de su territorio. Así de que ante esa circunstancia es cuando se levanta entonces este profeta y comienza a anunciar a Israel que algo no está bien, algo no está sucediendo como Dios lo había planeado. Porque el ideal de Dios fue con su pueblo de que todos tuvieran su tierra para sembrarla, que pudieran cosechar para poder tener ellos su propio sustento. Pero cuando entran los más fuertes, comienzan a robar, comienzan a maltratar a los pobres, comienzan a quitarle la casa y el pan a los pobres, comienzan a aprovecharse de todo eso. Entonces cuando se levanta el profeta Miqueas y dice al pueblo de que Dios está esperando de ellos que hagan justicia y está esperando que amen misericordia. ¿Cuál sería la interpretación literal en este caso? Bueno, número uno sería que los ricos dieran a los más pobres. Dios les está diciendo, amen misericordia. Tengan esa actitud bondadosa de dar al más necesitado. Les está hablando a los ricos, por supuesto, no a los pobres. Les está hablando a los que tenían más. Y les dice a los ricachones, porque los ricachones habían creído y se habían llegado a sentar y a sentir tanta satisfacción de tanto bienestar espiritual en su vida, porque tenían muchas riquezas. Pero Dios, que conoce todo, sabían que esas riquezas eran el resultado de muchos actos de injusticia para con el necesitado. Entonces Dios les está diciendo, amen misericordia. En otras palabras, tomen de lo que ustedes tienen y denlo al que no tiene, para que ellos no estén habitando allá a la distancia de ustedes. Te pregunto, si tú fueses una de esas personas que tienes tanto y Dios te dice, te mando y espero de ti misericordia, entendiendo que lo que Dios está diciendo es, despójate de lo que tú tienes y dalo a los que no tienen, para que también ellos tengan una buena calidad de vida. ¿Qué pensarías tú en esta mañana? Dirías, a Dios se le soltó un tornillo. No me lo pidas a mí, o voy a orar para que Dios me confirme si es Dios que me está hablando o no me está hablando. Por regla general, todos nosotros los seres humanos somos codiciosos, nacimos con ese pecado en el corazón, la codicia. Y la codicia no es más que el deseo de poseer más, aunque no lo necesite, pero deseo poseer más. Porque el poseer más me causa a mí cierta satisfacción y bienestar, a mi egocentrismo, a mi ambición, a mi lujuria material.
Entonces Dios le está hablando al pueblo y les está diciendo en un sentido, bueno, es que los más ricos le den a los más pobres. Y el pueblo tenía que hacer esa elección, tenía que aprender a amar esto. Pero también les está hablando acerca de que les proveyesen a todos aquellos pobres los que habían perdido, que se los regresen. Piensen esto por un instante. Eso es lo que significaría en grandes rasgos para aquello. En un sentido, condensar esa idea sería que lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es: miren, tomen de lo suyo y denle a los otros, punto. Eso no nos parece muy bíblico, ¿verdad? No, ¿verdad que no? No nos parece como muy espiritual ese asunto. Pero note lo que dice el profeta Isaías, otro profeta contemporáneo durante el ministerio del profeta Miqueas, capítulo 58. Dice así, verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Permítame hacer un paréntesis aquí, porque en los últimos años este texto ha sido mal interpretado y mal usado. Cuando se hace guerra espiritual o se habla de guerra espiritual, se toma todo ese texto para hablar de asuntos espirituales. Se toma para hablar de ligaduras demoníacas, de generaciones, etcétera. Pero Dios no está hablando ninguna de esas cosas. Dios sencillamente lo que está hablando y lo que está enseñando el profeta Isaías es que los que habían crecido, los que se habían enriquecido en los mismos tiempos del profeta Isaías, tenían la obligación de dar a los que no tenían, porque el que tú tengas y no des a otro, es que tú lo estás atando al otro, en el sentido en que Dios piensa las cosas. No sé si me entendió esta parte. No la entendieron, ¿verdad? Entonces se la voy a dibujar. Que tengo aquí, bueno. Dios dice, no es más bien lo que yo espero y quiero de ti, que tú aprendas a desatar las ligaduras de impiedad, que suelte los yugos de opresión y dejes libres a los cautivos. Eso es lo que Dios espera que el pueblo haga. Pero eso tiene que ver con el hecho de que lo que yo tengo pueda compartirlo con mi hermano que está siendo prisionero de esas circunstancias en su vida. Y cuando yo tengo la capacidad en misericordia, actitud bondadosa de tomar de lo mío y darle a mi hermano para que él pueda obtener una mejor condición de vida, lo que yo estoy haciendo es en justicia y misericordia de Dios, es trayendo libertad al hermano para que él y su casa puedan estar tranquilos. Eso es justicia, pero es también misericordia. Y eso es lo que Dios le está pidiendo al pueblo en los tiempos del profeta Miqueas. Les está diciendo, tomen de lo suyo y denlos a los otros. Amen hacer eso. Porque el pueblo había perdido la capacidad de amar eso y de hacer eso. Se habían centralizado en sí mismo, en su egocentrismo, en su propia idolatría, donde todo alrededor tiene que ser mío y tengo que buscar la forma de poseer y acaparar todo el grano para mí, pero no tengo la actitud de dar a otros. Entonces, hermanos, el que no tengamos esa actitud, lo que estamos haciendo es tener una generación de oprimidos, de atados y quebrantados, que no los va a sanar una oración, ni una oración de liberación los va a sanar. La única forma en que esa gente pueda ser sanado es cuando usted y yo tenemos una actitud de bondad, y es dar de lo que tenemos al otro. Entonces hay verdadera liberación en el pueblo de Dios. Así que si usted es uno de los que acostumbra a orar y desato ligaduras de impiedad y suelto las cargas de opresión, deje de orar así de esa forma tan incorrecta y vaya a su alacena y tome lo que usted tiene y dele al pobre, dele al necesitado, dele al hermano que está en necesidad. Entonces tú estarás trayendo verdadera liberación a tu hermano. Que ames misericordia. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso dice el Antiguo Testamento, ¿cierto? De un salto, y vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. ¿Lo tienen? Note lo que está pidiendo y lo que espera Dios. ¿Qué espera Dios? Que ames misericordia. Esto es, comparte con los demás lo que tienes. Ya usted lo sabe y lo sabe de memoria.
Hechos 2, 44, 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Los que tenían más se despojaban para el que tenía menos tuviera. Eso, señores, es amar misericordia. No te lo está pidiendo el Antiguo Testamento, te lo está exigiendo el Evangelio de Cristo hoy en día. No es un asunto de que Dios lo está diciendo allá en la ley, en el Antiguo Testamento, y es lo que Dios le está pidiendo a la gente. No, es lo que Dios sigue pidiendo a su pueblo. Por eso le digo, son tres cosas que de esas cosas va a depender todo en tu vida. Qué tanto le agradas y qué tanto no agradas a Dios van a depender de tres cosas: justicia y misericordia. Porque en vano es todo lo que hagamos si nosotros no tenemos esa actitud generosa para con el necesitado. En vano es lo que has hecho. Tengo que decírtelo no con dolor, porque no voy a ser mentiroso ni hipócrita, pero tengo que decirte la verdad: no ha servido para nada lo que has hecho, porque no ha sido agradable a Dios. La gente en el tiempo del profeta Isaías y del profeta Miqueas sabía hacer muchas cosas para Dios, dar los sacrificios. Léete el capítulo 1, capítulo 2 del libro de Isaías y te va a dar cuenta que le dice: ¿acaso yo les estoy pidiendo a ustedes el becerro más gordo? ¿Ustedes creen que yo me siento pleno y lleno con todos los holocaustos que ustedes me dan? Para nada. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Miren, yo no estoy buscando esos grandes sacrificios que ustedes hacen dentro de la liturgia del pueblo del templo. Yo lo que estoy buscando es que ustedes aprendan a ser un pueblo justo y que aprendan a ser un pueblo misericordioso. No estoy buscando nada más. Mira, si tú crees que Dios está buscando mi ministerio de predicación, no, Dios no lo está buscando. Dios está buscando en mí justicia y misericordia. Y también lo está buscando en usted. ¿Están aquí? Ok. Yo creo que ya ahorita ustedes se van a despertar. De verdad que se van a despertar ahorita. Es lo que Dios le está pidiendo entonces, aunque yo sé que posiblemente en tu mente tú estás diciendo: el pastor está esperando algo muy imposible. Eso era allá en la primera iglesia. Pues sí, de repente sea algo difícil, pero es lo que Dios espera de usted. No soy yo quien lo espera, no es la iglesia, no es nuestra asociación, no es la religión, es lo que Dios está sentado en esta mañana esperando que usted haga. No está esperando que lo haga el que está a la par suya, no, está esperando con nombre y apellido que usted lo haga. Si usted ha creído en Cristo, si usted está en Cristo y si usted vive para Dios, es lo que Dios está esperando de usted. Que tu actitud cambie, tu conducta de vida cambie, tus pensamientos cambien. Porque les digo una cosa: hasta que no se muestre justicia y misericordia, y lo que vamos a compartir hoy, nadie puede hablar de una transformación en su vida. Nadie puede hablar de evangelio y de cristianismo en su vida hasta que no seamos capaces de mostrar tres cosas delante de Dios. Nadie puede llamarse, así como nos hemos llamado por tiempos en nuestra vida cristiana, de siervos, pastores, líderes, ungidos, profetas, apóstoles, regueros, de montón de nombres, pero hasta que no mostremos tres cosas, no lo somos. No lo somos, lo siento, no lo somos. Te lo estoy hablando en el antiguo y te lo estoy poniendo lo que vivió la primera iglesia. Y lo que vivió la primera iglesia no es para recordar una historia romántica de la iglesia, no. Es para ver cómo fue que la iglesia se construyó. Y hoy necesitamos una generación, una iglesia que verdaderamente se construya sobre el fundamento de la primera iglesia cristiana en el libro de los Hechos. No sobre la iglesia moderna, donde todo es, usted es el centro y usted es el que merece todas las mejores cosas de Dios. No, ninguno de nosotros merece nada de Dios para comenzar. Pero si algo bueno tienes, lo has recibido de Dios, pero es para que tú lo des y lo compartas. Así de que este asunto es de mucha seriedad, hermanos. En la cristiandad debemos de aprender, hermanos, a amar. Como dije, es una elección, amar misericordia. Nadie nace teniendo esta actitud, nadie. Esta actitud hay que elegirla. Nadie nace siendo bondadoso. Entre 100 niños, hay 2 niños que usted los mira que son extraños, y son niños que por lo general comparten sus cosas. El resto es, todo para mí, no me toque nada.
Porque ellos tienen el gen del pecado, de la codicia, de la envidia, del egoísmo, del celo. Todo lo quieren para sí mismo. Los niños se sienten que son el centro de atención de toda la casa, ¿sí o no? Pero esos bandidos mocosos hay que enseñarles que ellos no son el centro. Son una parte importante, pero no son el centro. Y hay muchos de ustedes que hay que enseñarles que no son el centro de la iglesia. Son uno más en la iglesia. El mundo no gira alrededor de usted, de los cultos, los programas no giran alrededor de su vida, giran alrededor del que sí es centro, y ese se llama Jesús. Por eso estamos aquí en este discipulado todos los domingos, estamos aprendiendo lo que es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nadie nace con eso, tenemos que aprenderlo. Por eso dice que ames misericordia. Dios no les dijo, tengan, no, les dijo, ámelo, porque es una elección. Porque a veces te va a ser fácil mostrarla, a veces no te va a ser fácil. A veces no va a implicar bolsa, pero a veces va a implicar tu bolsa, la cuenta del banco y lo que tú tienes, va a implicarla. Pero si tú elegiste y eliges amar misericordia, entonces, hermanos, tienes que entender que todo lo que esté a tu alcance por ayudar y por hacer y mostrar bondad a un hermano, a una persona en necesidad, vas a tener que hacerlo, no puedes negarte, porque tú elegiste amarlo. Dios eligió amarnos a nosotros, ¿sí o no? Y usted ya se dio cuenta toda la lata que le damos a Dios todos los días de nuestra vida. Usted se da cuenta lo bochornoso que es para Dios el mirarnos todos los días teniendo Biblia tras Biblia y el Espíritu Santo en nuestra vida, y seguimos de terco y majadero delante de Dios, pero Él eligió amarnos. Entonces es lo que Él espera que nosotros tengamos también. Si esta pequeña parte no te ha gustado, el resto creo que tampoco. Cada creyente, escúchelo, cada creyente, el que tiene más, debe de velar por el que tiene menos. Porque en la iglesia tenemos dos grandes grupos, los que tienen más y los que tienen menos. Y los que tienen más en la justicia y misericordia de Dios y en el Evangelio, según la Biblia, el que tiene más está en la obligación santa de velar por la necesidad del que tiene menos. ¿Cuántos de ustedes creen que somos una familia? Si usted no lo cree, entonces vaya al libro de Efesios capítulo 4, verso 13 en adelante, y te vas a dar cuenta el gran argumento de Pablo, que él presenta un gran argumento a la iglesia, diciendo acerca de que somos una familia. Tenemos un padre, dice Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 8, verso 31 en adelante. Dice que no solo tenemos un padre, tenemos un hermano mayor. Usted lo ha leído, ¿sabe de qué le estoy hablando? Lo que le estoy diciendo es que Pablo presenta un argumento de que somos una familia. ¿Cómo concibe usted una familia? Aunque yo sé que en la sociedad y en los planos humanos hay familias que son total y absolutamente discordantes con toda moral y con todo lo natural, son antinaturales. Hay familias donde un hermano está en necesidad y el propio hermano no estira la mano para ayudarlo. Aunque lo mira que se está hundiendo, lo deja que se muera. Y yo sé que esas familias existen, pero no son familias sanas, son familias corruptas. Entonces en la iglesia también tenemos esa población de gente que no tiene justicia y tampoco tiene misericordia. Porque el que tiene más en la iglesia tiene el deber de darle al que tiene menos. Y no tenés que orar para ese asunto. Tenés solo que entender qué es lo que Dios espera que usted haga. Que usted tome de lo suyo y usted le dé al que tiene menos. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 8. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8. ¿Lo tienen? Les voy a mostrar cómo opera esto según la Biblia. Capítulo 8. ¿Listos? Asimismo, hermanos, os hago saber la gracia, diga conmigo, la gracia que se ha dado a la iglesia en Macedonia. Macedonia era una región donde habían varias congregaciones.
que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su... Aquí estamos hablando de una gente que está sufriendo, está ante el embate de la persecución en esos tiempos. Tiene una gran tribulación, no se les permitía comerciar, ni ganar, ni trabajar, así que tenían que vivir comiéndose las uñas. Y Pablo exalta a esta gente, a esta iglesia en Macedonia, porque les dice: caramba, estoy sorprendido, porque esta gente siendo la más pobre, siendo pero bien pobre y estando en una condición bien caótica, mire lo que hicieron. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué es lo que estaban pidiendo ellos? Pablo, por favor, te rogamos, permítenos dar de lo que ni tenemos. ¿Estás aquí, hermanos? Pablo, te ruego por favor que tú nos permitas. Pablo tenía una resistencia a tomar las ofrendas de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que cada 5 y cada bollo de pan que estaban poniendo era el propio sustento de ellos mismos. Por eso hay una